La justicia social que Dios quiere que se imparta no comienza por los ricos y poderosos, comienza por ti y por mí. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te mandamos un gran abrazo, un fuerte saludo desde el reto de hoy de este día. Lunes 21 de octubre. Lunes, ya está allí nomás la Navidad. Sí, pero antes de la Navidad es el cumpleaños de mi esposita. Ah, perdón. Feliz cumpleaños, Feliz Roxanita. cumpleaños, Roxanita. El día que tú naciste nacieron todas las flores y en la pila de bautismo cantaron los ruiseñores. No, felicidades, mi amor, felicidades. Ni aquí se pone serio, mira, Roxanita, qué barbaridad. Y de tu cuñado también. Sí, feliz cumpleaños, realmente eres una bendición. Sí. El solo Gracias. haber aguantado a este hombre durante todos estos años, Sí. qué barbaridad. Sí, y en la noche vamos a celebrar. Sí, qué bueno, Mira, qué bueno. aquí estamos para hablar de un tema súper, hiper, mega especial, estoy seguro. Sí, vamos a hablar de, bueno, te doy el título de un solo de la serie y quizás explicamos el título. Ok. Justicia social. Sí. Una conversación necesaria. Sí. Nosotros vemos, bueno, a través de la historia del reto de hoy, hemos tenido algunas series de series. Ujú. No es el mismo tema, Ajá. pero es el mismo enfoque alrededor de diferentes temas. Tuvimos una serie de series que se llamaba SOS hace muchos años y alguien dijo el otro día y que vuelvan los SOS, ¿verdad? Quisiéramos hacer una serie de auxilio o socorro, que es algo similar. Pero hace unas semanas hicimos algo que se llamaba suicidio, una conversación necesaria. Correcto. Y tocamos un área que es compleja para muchos, que no se trata regularmente en las iglesias, no se trata en el ámbito cristiano, se quiere meter de alguna forma debajo de la alfombra, ¿verdad? Debajo de la mesa, en el traspatio, debajo de la pila, no sé cómo tú querrás ponerlo ahí. Y nos hacemos los desentendidos. Y eso no es bueno. No es bueno. Correcto, de acuerdo. Entonces, quisiéramos abordar una serie de temas que tienen que ver con la realidad de la vida diaria, porque eso se trata este programa, ¿verdad? Ser más como Jesús antes de que termine el día, hablando de la Biblia y de la vida. Y pues, por supuesto, una de estas series es la justicia social. Ahora, ahí todos tenemos inquietudes sobre estos temas, pero a veces no parecen ser temas de iglesia. Entonces ahí es donde saltamos. Pero son de iglesia. Son de plano son que de sí. iglesia, Y o sea, más que de iglesia. Son de la fe. Es que Dios tiene un pensamiento Son de la Biblia, sobre... son de Dios. Sí. O sea, el problema es que las iglesias a veces no nos metemos en eso. Sí. Y yo de alguna forma lo entiendo. De alguna manera, habiendo sido pastor de una iglesia durante tantos años, yo entiendo que hay algunas papas calientes que son difíciles de manejar, que son sensibles para algunas personas. Eso. Que son incómodas para muchos. Justicia social creo que es una de ellas. Pero vamos a hablar en un momento, por ejemplo, de escándalos en la fe. Que es incómodo para, Correcto. Es complicado para predicar un mensaje sobre los escándalos de la fe. Mira, pero es necesario hablar. Y justicia social es un tema donde muchos que nos escuchan, muchos que nos ven, están muy interesados. Son buenos creyentes, pero tienen posiciones totalmente contrarias. Entonces uno tiene que tener cuidado ahí. Quizás definamos justicia social desde la perspectiva bíblica. O sea, porque justicia social equidad y tiene como distribución de recursos, tiene como oportunidades. Pero tiene como un montón de aristas. Y entonces está asociado con los movimientos políticos, especialmente de los últimos 100 años, más o menos 110 años, muy asociado con esto. Entonces algunos dicen, no, yo no me quiero meter ahí porque yo no me meto en política, hermano. No, aquí no nos vamos a meter en política, no nos interesa las posturas partidaristas, ¿verdad? Nunca lo hemos hecho, nunca lo hemos hecho como iglesia, nunca lo hemos hecho como el reto de hoy, ¿verdad? Y nunca lo vamos a hacer. Y nunca lo vamos a hacer, definitivamente. Pero sí creemos que esta bandera que ha sido levantada para el abuso, ahora voy a decir así, en algunas ocasiones, si queremos hablar claro, ¿verdad? Para el abuso por diferentes facciones políticas, debe ser abordada desde la perspectiva de Dios. O sea, Dios tiene algo que decir sobre justicia social. Tiene un pensamiento, o tiene muchos pensamientos, porque ahora ya entrando en materia, la justicia social abarca un montón de áreas, de aspectos, de
como yo te decía, de las oportunidades, de la distribución de recursos, de la distribución de riqueza, del papel de los gobiernos y el papel de nosotros. Entonces, de la protección de los derechos humanos, de la eliminación de la discriminación. O sea, aquí vamos a tratar algunas de esas cosas complejas, ¿verdad? De la equidad entre hombre y mujer, de trato de personas, de inmigrantes. Y no podemos entrar en todo. No, pero entremos a algunos de los principales. Sí. Yo creo que si ya dijimos todo lo que dijimos lo que de introducción, entonces comencemos con el primero de los temas, porque creo que van a ser diferentes temas. Quizás alcanzamos a ver 5 temas en la semana, quizás podemos alcanzar un poquito más, pero todos tienen la misma perspectiva. Dios es un Dios justo. Sí. Y quiere que nosotros obremos justamente. Correcto. El mundo es injusto a causa del pecado. Sí. El pecado ha hecho que el egoísmo aflore, no solamente en los ricos y famosos, aflore en todos. Y ese pecado, ese egoísmo, produce mucha injusticia. Cuando alguien tiene poder, utiliza ese poder para su propio bien en vez del poder para las otras personas. Sus propios y los suyos. Y los suyos, y en algunos casos ni para los suyos, solamente para él. Sí. Pero lo normal es que representan grupos. Sí. Y esto genera mucha desigualdad. Sí. La primer y más grande desigualdad generalizada a través de la historia es la pobreza. Sí. La pobreza. Unos tienen muchos, y pocos tienen mucho y muchos tienen poco. Sí. Y uno dice, algunos dicen, pero Jesús dijo que los pobres siempre los íbamos a tener con nosotros. Yo escuché una vez a alguien que me dijo, esa es una promesa, hermano. Y entonces, no, la pobreza es el resultado de las malas decisiones, en algunos casos de nuestros antepasados, porque venimos heredando circunstancias de pobreza, pero también el resultado, la falta de solución a la pobreza es el resultado de el egoísmo actual. Correcto. Porque alguien podría decir, fíjese que mi papá, yo el otro día conté, fíjese que mi abuelo era dueño de unas fincas y entonces se lo jugó todo, fíjese. Y entonces no al abuelo, sino que jugó todo en juegos de azar. Sí, en los juegos de azar, y entonces lo perdió todo. Y entonces, pues, nosotros ya no tenemos nada, ¿verdad? Pero seríamos dueños de... Ahí ya te dicen todo el departamento del Estado. El latifundio, ¿verdad? Y entonces ya no tenemos nada. Entonces somos pobres por mi abuelo. Y eso es cierto, eso es una parte cierta. Una parte también es cierta, para quitarlo del camino, aunque no creo que debe ser el enfoque. Una parte es cierta que algunos son pobres porque no quieren trabajar. Y la Biblia dice claramente que el que no quiere trabajar, que tampoco coma. O sea, correcto. La justicia social no justifica la haraganería. No justifica el querer vivir de que me den. O sea, eso no justifica. Y creo que los esfuerzos equivocados para promover la justicia social lamentablemente han producido una generación que busca que le dé. Entonces, ahí estás entrando. Estás diciendo, quizás un elemento más, cuando vamos a la Biblia encontramos muchos hombres de Dios que tenían dinero. Porque ese es otro pensamiento común en este. El que tiene dinero es malo. El que tiene dinero es malo. Todos los ricos son malos. ¿Cómo le llamaban? Yo he escuchado gente que dice, cristianos que dicen, es que todos los ricos son malos, hermano. Todos los ricos son avaros y todos los ricos se van a ir al infierno. Entonces yo digo, wow, entonces Abraham, ¿qué pasó? Y Job, ¿qué pasó? Y todos los demás, ¿qué pasaron? ¿verdad? Y las mujeres nobles. Y José de Arimatea, ¿qué pasó? De Hechos, mira, había un pensamiento antes que decía que algo que llamaron la teología de la liberación. Que básicamente ocupaban esto, porque esto que estamos diciendo, estas injusticias o esta desigualdad ha sido usado por otros para fines políticos. Personales y políticos. Y no estamos aquí para parar eso, porque eso va a seguir hasta que el Señor venga. La verdadera justicia social va a ser establecida por el Señor Jesús. Y el Señor Jesús va a reinar con vara de hierro. O sea, eso es complicado. Tú sabes que cuando uno piensa en Jesús, ¿verdad? Y todo el mundo piensa que, y te voy a dar el pasaje, y quiero dar el pasaje exactamente. Hoy no vas a dar el de Isaías, el de la caña cascada. No, dice que cuando Jesús venga, Él va a reinar a las naciones con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Y como yo también la he recibido de mi Padre, hablando de la autoridad. Y dice en Apocalipsis 12
que la mujer dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y dice en Apocalipsis 19 que de la boca de Jesús sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Sí. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces, hay una parte... Dios es súper mano dura. Pero es mano dura porque algunos no quieren hacer caso. O sea, volvemos a lo mismo. El problema es pecado, y el problema se soluciona con la justicia de Dios. La justicia de Dios. Una cosa más, porque yo sé que estamos... Tenemos que entrar. Sí. Tenemos que tener cuidado de no ser tan hábiles como para colocarnos entre aquellos que no son injustos socialmente. Porque cuando... Espérame, ahí no te entendí. Ok. Es que es bien fácil cuando uno habla de justicia social pensar en otros. Sí. O sea, okay. Qué bárbaro aquel, ¿verdad? Lo que hace. ¿Y tú cómo pagas? Ajá. ¿Tú cómo pagas a las personas que trabajan para ti? Y tú les das todo lo necesario. Ajá. Y entonces, no, es que mire, es que uno no puede, fíjese que no. Que sí, que tremendo. Sí, entonces es bien fácil. Sí. Es bien fácil para los cristianos tirar piedras. Y hay que tener mucho cuidado. O sea, justicia social es una responsabilidad no de los ricos. Justicia social es primariamente una responsabilidad de los creyentes. Ni del gobierno, no. Es de los creyentes. Sí. Tengamos lo que tengamos. Sí. Esa es la mera. Qué importantísimo esto. Entonces, por eso te digo, algunos tienen la habilidad de sacar el cuerpo, ¿verdad? Y decir, no, yo. Es decir, este programa no es para que lo penses para tu jefe, sino que es para que lo penses para ti. Sí. Exactamente. ¿Qué dice la Biblia sobre la justicia social? Sobre este elemento específico. Y vamos a ir quizás para mí, el pasaje central. Tú me diste varios de Hechos y quizás lo quieres dar, pero para mí Santiago capítulo 2, versículos 15, 16 y 17 es clave. El contexto es cómo funciona esto de la fe y las obras. Sí. Y la respuesta de Santiago 2.15 es: si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? O sea, esto de que Dios te bendiga, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Tremendo pasaje porque es contundente. Sí, es una forma clara de decir, hey, nosotros que tenemos algo. Que tenemos más que el otro. Sí, tenemos algo más que el otro. Somos responsables de velar. ¿Acaso sos guarda de tu hermano? Sí, sos guarda de tu hermano, sí. Sos responsable de velar para que haya de alguna forma el sustento y el abrigo en los casos que son imposibles conseguir. Sí. Porque no pueden trabajar, porque por una enfermedad, porque no hay trabajo. Viudas, pobres, huérfanos, extranjeros están calificados en la Biblia. Sí. Y hay otros, algunos que tienen problemas físicos, algunos que están en una edad ya avanzada, algunos que son niños que se han criado con limitaciones. Cada creyente debe de buscar la necesidad alrededor. Sí. Y ahora estoy diciendo buscar la necesidad, porque la necesidad, sobre todo en nuestros países, está por todos lados. Sí. Pero es diferente cuando uno está buscando. El corazón de Dios es precisamente ese. El corazón de Dios para que nosotros contribuyamos a la justicia social no es salir a la calle y manifestarnos, es tocarnos el bolsillo y ayudar. Sí. O sea, por ahí comienza todo. Pero es que yo no puedo hacer mucho, pero puedes hacer algo. Sí. Es muy interesante ver cómo en el Antiguo Testamento, en la ley, hay tanta provisión para la erradicación de la pobreza y la miseria entre los judíos. Yo te voy a dar una serie de principios, pero a mí me impactó al estar tratando de entender cómo funcionaba esto de la mendicidad, porque conversábamos fuera de cámaras si uno debe pedir o no debe pedir, ¿verdad? Ajá, porque hasta donde yo puedo ver, no uno debe buscar la necesidad, no uno debe buscar que me ayuden cuando estoy en necesidad. Y hablamos de cuando hay una emergencia, es una cosa diferente, ¿verdad? Pero si yo quiero desarrollar un estilo de vida en el cual yo estoy tratando de vivir pidiendo a otros, eso no es bueno, Entonces la generosidad era la solución para el problema de la pobreza. Sí. El problema ahora es que no hay generosidad. Hay pobreza
porque o no hay tanta generosidad, porque yo conozco a muchos que son pero generosos. no hay suficiente generosidad. Sí. Entonces entonces alguien diría, pero si Elon Musk reparte a todo el mundo, entonces ahí salimos de todo. Entonces estamos esperando que Elon Musk haga algo y nosotros no hacemos nada. Ajá. Entonces no funciona. Decía Dios para los judíos, decía, del extranjero demandarás el reintegro. Había que pagar recuperar la deuda. Sí. Pero lo que tu hermano tuviera tuyo lo perdonará tu mano, para que así no haya en medio de ti mendigo. Uh-huh. O sea, sí. Todo el mundo le gusta decir, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Sí. Una de las razones es porque entre los judíos había que echarse la mano. Y todavía entre ellos se echa mucho la mano, sí. Dicho sea de paso. Y luego dice, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová Dios te da por heredad para que la tomes en posesión. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios. O sea, es esta parte de Dios nos ha comandado a ser generosos. Uh-huh. Pero no queremos ser generosos y vemos la pobreza de alguien y decimos, que Dios lo bendiga, ¿verdad? Ojalá que el gobierno haga algo. Sí. O sea, ojalá que la iglesia haga algo. Ojalá que la iglesia. Pero hablando de la iglesia central, mira, porque estamos casi terminando y yo siento que apenas estamos entrando al tema, pero creo que es importante algo. No es correcto, es correcto ayudar a aquel que está necesitado, es debido, es lo propio de un creyente, pero no es correcto buscar que otros que te estén ayudando. La vez pasada, ¿Otra vez? Buscar que otros te estén sosteniendo. Sí. La vez pasada estuvimos estudiando Primera de Tesalonicenses. Dímelo despacio para que salga bien. Tesalonicenses. Y aprendimos este principio. Quizás, de hecho, tú compartiste. Yo te lo dije hace un ratito. El que no quiere trabajar, que no coma. Que tampoco coma. Ajá. O sea, nadie debe andar desordenadamente. Esa es la expresión que usa Pablo para los de Tesalónica. Y vivir desordenadamente no quiere decir... ¿Específicamente? No quiere decir vivir una vida inmoral sexualmente. Ajá, o quiere con decir, la camisa de fuera. Sí, con la camisa de fuera. Quiere decir estar viviendo de pedido, de dame, sí. Perdón que use la palabra, pero de mantenido. Sí. Eso no es congruente, sí, con el principio cristiano. El principio cristiano para justicia social es generosidad. Déjame darte rápido aquí solo los enunciados de lo que pasaba en la ley. Okay. En la ley había un diezmo para los pobres. Sí. Cada 3 años, todos, además de haber dado sus primeros 2 diezmos, cada 3 años daban un tercer diezmo para los pobres. Sí. En la ley, cada 7 años había un año sabático. El año sabático, y no sé cómo funcionaba el año sabático. El año sabático no solamente no cultivabas, no tocabas la tierra, para que todo lo que creciera espontáneamente, los pobres y menesterosos pudieran sacar de ahí provecho. En la ley había un principio que se llamaba el principio de la rebusca, la pepena, diríamos nosotros. Cuando se estaba espigando, todo lo que se caía era para los pobres. Y lo que todavía no estaba listo. Exactamente, está en Levítico y en Deuteronomio. En la ley había un año de jubileo para que quienes estaban en una circunstancia difícil económicamente, endeudados, pudieran salir de la deuda, sus tierras, su capital de trabajo podía regresar a sus manos y podían volverse productivos una vez más. Y era literalmente un borrasaldo. Sí, un borrasaldo. Si tú le debías a un hermano, ahí estaba ya pagado. En la ley había... Y había una advertencia de tener cuidado con que tu corazón no vaya... que decís, ya va a ser el año de jubileo. Y no lo doy. No lo voy a dar. Sí. Ajá. En la ley había préstamos sin intereses para los judíos, entre judíos, porque no podían empobrecerlos con la usura del interés. En la ley había una prohibición de tomar las prendas como garantía, porque las prendas eran necesarias para la vida diaria. O sea, había garantía hipotecaria, pero no había garantía prendaria, porque había que proteger el estilo de vida de las personas. En la ley había una instrucción especial para dar justicia correcta a los pobres. Si alguien no tenía dinero y alguien tomaba la decisión de usar su poder para oprimir a un pobre, Dios decía, esto no puede ser. Y en la ley había ahora esto tiene que ver con ética de trabajo, pero en la ley había un día de reposo, que no solamente significaba que el dueño iba a reposar, reposaban todos los que trabajaban para él. Entonces era una forma de proteger a los más desvalidos. Entonces, si uno no puede ver que Dios quería que las cosas se hicieran a favor de los necesitados, necesita estar ciego. O sea, esa es la mera verdad. O sea, si solo vas a la ley y luego vas al Nuevo Testamento y ahí el libro de Hechos, lo que tú decías,
la gente daba generosamente para que no hubiera necesitados entre ellos. Tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto es entender que Dios es un Dios justo, que quiere que nosotros hagamos justicia en esta tierra que es injusta. Y la forma de ayudar a aquellas personas que injustamente están pasando por momentos de pobreza se soluciona con nuestra generosidad, no con la generosidad del gobierno, no con la generosidad de las personas con más dinero, es con nuestra generosidad. Y Dios puso en el Antiguo Testamento la ley claramente para que todos lo hicieran, y en el Nuevo Testamento nos dio las instrucciones claras para que todos lo hagamos. Así que si queremos realmente hacer algo en contra de la pobreza, comencemos por nosotros mismos y seamos generosos. Me encanta, me encanta. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que apliques este sentido de la justicia social que Dios te ha dejado tan claramente plasmado. No es cosa de ricos y pobres, es cosa de ti y de mí. Debemos ayudar a otros que están en una situación más complicada que la nuestra. Y si estás pensando, pero el gobierno debería hacer algo, y los ricos deberían hacer algo, y los poderosos deberían hacer algo, tienes razón también. Y Dios va a tratar con ellos algún día. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.